Hijos de pasos de sabiduría, si tú eres de las personas que verbalmente hablando no te gusta que te agredan, o también no te gusta ser tú el agresor verbal y decir cosas de las que después te arrepientas, hoy te voy a dar varios consejos que te pueden servir para evitar ese tipo de situaciones, mi hijo y mi hija. Pues bueno, mis queridos mijos chulos, chulas, chules, mijos y mijas y mijes. Hoy les tengo esto que les quiero compartir, estas enseñanzas que aprendí directamente de una de ellas de Mathieu Ricard, que es conocido por la neurociencia como el hombre más feliz del mundo. Y bueno, muchas cosas que aporta él cuando tuve la oportunidad de convivir con él por varios días. Y una de ellas te las voy a compartir, te la voy a compartir. Él decía mucho, una de las claves, hablando de felicidad, por algo le decían el hombre más feliz del mundo, una de las claves para la felicidad prolongada es cómo reaccionas a lo que te pasa, cómo reaccionas a lo que sucede, a lo que te sucede. Entonces, tiene mucho que ver con cómo reaccionas a las palabras que alguien más te dice, a los comentarios que alguien más te dice, ¿sí? A las perspectivas que tiene de ti alguien más y te lo expresa. ¿Cómo reaccionas a ello, mi hijo y mi hija y mi hija? Y lo otro es una enseñanza que hasta donde yo sé proviene de los sutras, estas enseñanzas de Buda, que dice, una palabra que alguien más te dice es como un presente que alguien más te da. Tú tienes la decisión de decidir si lo aceptas o lo rechazas. Interiormente hablando, tú tienes esa decisión de decir, acepto lo que me estás diciendo o lo rechazo. Y puede quedar únicamente en tu interior y no tener tanto que arremeter con esa persona y responder verbalmente a la persona en muchos casos y que tú caigas en lo mismo, mija y mi hijo y mi hija, que caigas en lo mismo de agresiones verbales. Un tipo desde la perspectiva de la medicina de la mente, ¿sí? Desde la medicina emocional, ¿sí? Como profesionales de la salud, que se puede considerar un tipo de leve agresión es cuando alzamos la voz, cuando gritamos, cuando alzamos la voz por tiempos prolongados, porque esa frecuencia tiene repercusiones en el organismo, o sea, todo sonido tiene repercusiones en el organismo. Entonces te invito a ver el video del experimento del arroz. Y entonces cuando tú estás expuesto por tiempos prolongados a tonos altos, cuando te alzan la voz, cuando te están gritando, entonces se considera una leve agresión verbal porque te está repercutiendo en tu salud, en tu organismo, lo puede demeritar. Entonces, muchos no lo ven, no lo saben así, ¿no? Y digo levemente porque todos tenemos tiempos a veces de exaltación y de repente alzamos la voz, pero lo importante es que te caches y reacciones, ¿no? Y sobre todo lo que cuento en este video, que te caches y reacciones y que también cuando estás expuesto a que alguien te está agrediendo verbalmente, sepas cómo reaccionar y no te enfrasques y no lo hagas más grande. ¿Y por qué digo más grande? Porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el conflicto verbal, las agresiones verbales son la antesala de las agresiones físicas, de peleas físicas, de los golpes, y es lo que estamos ahorita promoviendo, la ausencia de violencia, la no violencia. Entonces, si te das cuenta de que, nuevamente te repito, en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones,
las agresiones verbales son antesala de las agresiones físicas, ¿sí? De la no violencia. Y te invito también a que veamos la no violencia o la ausencia de violencia como seres humanos y no nada más nos enfoquemos en la ausencia de violencia hacia las mujeres. No, no. Aquí siempre los he invitado, pueden ver otros videos míos, a que nos veamos como seres humanos, como seres sintientes, ¿sí? Independientemente del género, independientemente del género. Te voy a respetar y voy a evitar la violencia hacia ti por el simple hecho de ser humano, independiente de tu género. ¿Sí? Por el simple hecho de ser un prójimo, un ser sintiente, un ser humano, mereces mi respeto y evitar violencia entre nosotros, independientemente del género que tengas. Entonces, no nada más quedarnos en la ausencia, en la no violencia de género. No, 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 no. Por el hecho del género que seas, mereces un respeto porque eres ser humano. Entonces, primera situación que te invito a que veas, tanto hombres como mujeres, como no binarias, bueno, sí, y todos los demás anexas de géneros, eres un ser sintiente, un ser humano, ya mereces mi respeto. Y que la mayor conciencia quepa en mí, que quepa en mí, porque yo empiezo a detectar esa posible agresión verbal, ese enojo que ya tiene la otra persona, cuando ya por tiempo prolongado me alza la voz y me está gritando, alerta. Y entonces, o negocio, puede ser una salvación. Negocio, ¿sabes qué? Tranquilicémonos, démonos un tiempo, hagamos una pausa, que se calmen las aguas y podemos retomar esto más tranquilo. Pero a veces, si no hay negociación, lo mejor es distánciate, aléjate, toma camino, porque si no puede venir lo denso a lo que no te quieres adaptar. Y nuevamente te digo, vienen mayores agresiones o se puede transformar en agresión física, que es lo que no queremos, o en que tú reacciones y después te arrepientas en que también le digas agresiones o le externes agresiones verbales. Sí, y también quiero mencionar que depende del lugar donde estés, del país donde estés, hay agresiones verbales, ¿no? Depende de la cultura. Tú percibes, ¿no? Por ejemplo, en México se podría considerar una ofensa verbal, una agresión verbal. Hay palabras como hijo de tu, ya sabes qué, chinga tú, ya sabes qué, ya sabes qué, ¿no? Por darte tres ejemplos, hay muchas palabras más que entonces dices, bueno, aquí, y bueno, por eso te digo, va por culturas, porque te pongo el ejemplo, imagínate que vas con esto a lo mejor a Rusia, ¿no? O a Japón, y tú le dices, hijo de la chinga tú, no, pues ellos se van a quedar sin problema, ¿no? No lo van a detectar, no lo van a notar como una agresión, y menos si lo dices tranquilo, ¿no? Si no lo dices alterado, ni gritando. No, lo ves como cada quien tiene esa perspectiva, cada quien reacciona, tú no le causas enojo, cada quien decide enojarse, ¿sí? Entonces eso lo digo para ti, nadie te causa enojo, tú decides enojarte y ese es el núcleo de las enseñanzas que te estoy compartiendo. Tú decides, nadie te hace enamorarte, tú decides enamorarte. Nadie te hace enojar, tú decides enojarte, ¿sí? Y eso es como yo no, nadie te propicia en ti, tú eres el único y auténtico responsable de tus emociones y de tus sentimientos derivados de esas emociones, mi Jaime. Tú nada más. Por eso las enseñanzas que inicié diciéndote en este video, ¿sí? Que decía Mathieu Ricard, una de las cosas que te va a propiciar felicidad prolongada es cómo reaccionas a lo que te pasa. Y entonces, ¿cómo reacciono a lo que me están diciendo? ¿Cómo reacciono? Ya te dije el tip, ¿no?
Y lo otro que te decía en los sutras budistas, que veas las palabras que alguien más te dice en los comentarios, ¿sí? Como un regalo, un presente que tú decides si vas a aceptar interiormente o no. Y dices, bueno, sí, sí es cierto, a lo mejor tengo que trabajar. O no, no es cierto, no, no compagino, puede que sea tu perspectiva, me conoces poco, no conoces todo el contexto de mi vida. Y no, no. Y mejor me distancio y evito el conflicto. ¿Sí? Sí, como te dije, esa es otra enseñanza, es una enseñanza zen. Trato de hacer acuerdos, ¿sabes qué? Bajémonos, tranquilicémonos, bajemos el tono eh, y podamos solucionar esto. A veces se puede en el momento, a veces hay que esperar a que se calmen las aguas, pero si no logras negociar, hacer acuerdos, pero tampoco logras adaptarte ya a esa situación tensa, obviamente, a la mayoría nadie nos gusta, ni te gusta a ti. Entonces, si no te puedes adaptar, si no logras hacer acuerdos en el momento de bajar los ánimos, de bajar la tensión, distánciate, aléjate en el momento para que evites un conflicto mayor, un conflicto de agresiones que se puedan tornar físicas o lo que a nadie le gusta porque casi nadie sabe el resultado. Y también que evites tú caer en provocaciones de las que después te puedas arrepentir. ¿Sí? Entonces ya conjunté 3 enseñanzas, ¿sí? Una de los sutras, una zen y una de Mathieu Ricard. Entonces, pues te las comparto. Es muy importante como están los tiempos ahora, que tengas esa inteligencia emocional. De hecho, de ahí se deriva la inteligencia emocional, de cómo reaccionas para determinado fin. Esa es la inteligencia emocional. ¿Cómo reacciono a lo que me pasa para determinado fin? Y si el determinado fin que quiero, el objetivo que quiero es la mayor paz, la mayor tranquilidad en mis relaciones con los demás, si mi objetivo es que mi integridad no esté en riesgo en una posible agresión física, ¿sí? Y que después no tenga que estar arrepintiéndome de cosas que digo, pues ese es mi objetivo. Si esos son tus objetivos, tu fin, entonces tienes que tener la inteligencia emocional de saber cómo reaccionas a lo que te están diciendo, a esos comentarios, a esas afirmaciones que pueden ser tal vez difamaciones, tal vez ciertas. Y es que a veces mi hijo y mi hija nos tocan botones, botones de lo que vivimos en la infancia. Ya te hablé de ello en un video anterior, de heridas de la infancia. Nos tocan botones, ¿no? Porque cuando nos tocan botones de situaciones de caos, de crisis que vivimos en la infancia, sobre todo relacionado a nuestros padres, papá o mamá, y mamá en mayor medida, ni se diga, ¿no? Es muy común. Por eso aquí en México, no lo sé en otros países, meterse con la mamá es letal. No, no es un botón que ya sabe la mayoría y saben que cuando te ofenden cerca de la mamá, pues es un detonante, ¿no? Para algunos, porque nuevamente tú eres el responsable único de si aceptas ese regalo o lo rechazas, de cómo reaccionas, mijo. Tú eres el principal responsable que puede evitar que el conflicto sea grande con los 3 tips que te acabo de dar. Y te voy a poner un último ejemplo, cómo es así. No sé si, ojalá te pueda dejar este corto breve, donde estaba este programa muy afamado de... Naco. ¿Cómo me dijiste? ¡Naco! Es que yo entendí Paco y como de por sí ya me andan confundiendo con un Paco desde el otro día. ¿no? O sea, fíjate, es un ejemplo, ¿no? Y sí ha tocado en la vida real gente que reacciona, cada gente reacciona distinto a las cosas que le dices. Por ejemplo, cuando le dices un sobrenombre a alguien, un apodo, hay alguien que le puede molestar y hay otros que les gusta, ¿no? Ese apodo les gusta refiriendo. Entonces, con eso te doy ejemplos de cómo cada quien decide, tú decides cómo reaccionar. Cada quien decide, no es una generalidad. ¿Sí? Cada quien decide cómo reacciona ante lo que nos están diciendo, ante lo que nos están comentando, ante lo que nos están afirmando, ¿sí? Acusando a veces, ¿no? Entonces,
Entonces, sí, obviamente cuando nos acusan, pues hay que defender nuestro punto de vista desde lo mayor posible, de la manera tranquila, sin caer en ello, y muchas veces sí es esperar a que se calmen las aguas para poder externar la opinión de una manera más tranquila e incluso sacar los argumentos de una manera tranquila cuando es posible, porque hay veces que pues ya no es posible y mejor distanciarte de la persona porque no hay cabida, no hay momentos de menor tensión y mejor distanciarte. Este mundo es muy grande, hay muchos espacios, ¿sí? Cuesta muchas cosas, a veces distanciarnos implica dejar muchas cosas, renunciar a muchas cosas, pero pues puede suceder tener que renunciar, tener que alejarte de muchas cosas por tu paz interior, por regresar a esa paz interior y que no estés cercano a los conflictos. A veces es lo mejor porque si no es reciclar y estás en el conflicto. Si no lograste hacer acuerdos y no logras adaptarte a ese conflicto continuo, pues mejor alejarte en la medida de lo mayor posible, teniendo que renunciar muchas veces a ciertas cosas o muchas cosas en tu vida. Sale, mijos y mijas, pues con gusto te comparto esto que es un tema prioritario que lo veo al día de hoy, que te ayuda a estar más tranquilo y a vivir más en paz, que es lo que enseñamos aquí en Pasos de Sabiduría, y a vivir más tiempos prolongados de felicidad. Mi hijo y mi hija, con gusto te comparto esto para ti, Eric Lozano.